Santiago. Santiago capítulo 4, versos 11 y 12. Y la palabra dice así de la siguiente manera: hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, hable mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Creo que es una palabra muy clara, muy exacta, muy precisa. Lo que hablamos, lo que nosotros decimos, aunque en el momento que nos encontramos como en el calor de un momento, en la intensidad de algo que estamos viviendo, pareciera ser que no importara, pero eso no es cierto. Sí importa, sí es importante lo que está saliendo de nuestra boca en todo momento. Sí es importante la forma que yo me estoy expresando de otros. Sí es importante para el Señor cómo yo me estoy conduciendo a otras personas. La palabra aquí justamente habla algo muy preciso y exacto. El juicio contra un hermano. El juicio que establecemos contra alguien. El argumento que nosotros levantamos para desacreditar, porque no creo que sea el argumento para acreditar. El juicio justamente llega a un momento en el cual definitivamente nosotros empezamos a levantar argumentos contra alguien. Así que justamente lo que el Señor empieza a hablar y nos alerta es que tenemos que entender que ese juicio que nosotros establecemos va a traer una consecuencia, que hay un orden desde lo divino hasta incluso en lo terrenal donde uno tiene que entender cuál es nuestra posición para saber cómo nosotros tenemos que hablar. Un juicio, o la definición de juicio, se entiende como la facultad del entendimiento por cuya virtud puede distinguirse del bien y el mal o lo verdadero de lo falso. También se entiende como la opinión razonada que alguien se forma sobre una persona o una cosa. Entonces, indudablemente nosotros vamos a estar cada segundo estableciendo un juicio o estaremos estableciendo un razonamiento sobre algo que estamos viviendo, sobre alguien que puede estar a nuestro lado, sobre cualquier circunstancia en la cual nosotros estamos caminando y avanzando. En todo tiempo nosotros vamos a estar queriendo establecer un juicio. Pero justamente lo que nos dice aquí la palabra es que tenemos que tener cuidado. No hablen mal unos de otros. Ahora, justamente es el cuidado que tenemos que tener porque aunque en algún momento pareciera que habláramos algo que no es dañino, que no afecta, que no molesta, que no incomoda, de pronto, y es muy probable que delante del Señor, una mala opinión, un mal juicio, un mal comentario puede ser visto desde los cielos como algo en lo cual estamos simplemente señalando, juzgando y estamos simplemente estableciendo un criterio donde esperamos que algo provenga del Señor. Ahora, el pasaje en esta versión, en la nueva versión internacional, es tan clara. Si alguien habla mal de su hermano, lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. O sea, es tremendo, porque no solamente nosotros estamos hablando mal de una persona, o sea, no solamente nosotros nos expresamos mal de alguien de una forma específica, sino que nosotros en ese momento estamos hablando mal de la ley, estamos hablando mal de lo que proviene del Señor, de lo que es establecido por Dios. Y es complejo porque justamente uno nunca sabe qué es lo que está haciendo Dios en la otra persona. Qué es lo que está viviendo la otra persona para que se pueda levantar un juicio de esa manera. Ahora, la palabra dice, solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Y miren la comparación que utiliza esta versión bíblica, pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? O sea, la potestad de juzgar, ese gobierno, esa autoridad para establecer un juicio,
le corresponde única y exclusivamente a Dios. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Mejor dicho, nos coloca en un punto de cuestionamiento. ¿Quién eres tú? ¿Qué autoridad te ha sido dada a ti para que puedas establecer un juicio? Así que cuando empezamos a ver la palabra empieza a reforzar mucho lo que dice Santiago 4:11. Cuando vemos Mateo 7:1, es un pasaje corto que dice, no juzguéis para que no seas juzgado. O sea, aquí estamos hablando de un principio espiritual. Estamos hablando de un principio espiritual muy sencillo. Si yo juzgo, eso se me va a devolver como un boomerang. Si yo lance el boomerang y se fue el boomerang, como todos vemos cómo funciona un boomerang, va a ser un efecto de retorno. Y el efecto de retorno, así como golpea, cuando yo lanzo puede golpear a otro, en el efecto de retorno me va a golpear a mí también. Nosotros lanzamos una palabra pensando que va a hacer un daño a la otra persona o que seguramente a partir de mi sentido de justicia yo lanzo una palabra, una crítica, establezco ese juicio y es como lanzar ese boomerang justamente, pero se nos puede ir a donde no es, se nos devuelve justamente a nosotros. Y es ahí justamente cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado sobre lo que estamos hablando. A mí me alerta mucho este pasaje bíblico, me alerta esto, porque cuando se mira lo del juicio, lo del hablar, tenemos que entender algo. Esto no es una reflexión sencilla, esto es un principio espiritual. Y como principio espiritual, cuando nosotros hablamos de los principios espirituales, entendemos que los principios espirituales pueden ser esas promesas, esas grandes palabras para nosotros poder tener victoria en medio de la guerra, en medio de las finanzas, en medio de un tema familiar, en medio de un tema personal, en medio de un tema laboral. Pero ojo, el principio espiritual también puede estar dado de la siguiente manera. Lo que sale de mi boca va a acarrear consecuencias. Lo que sale de mí puede traer un juicio. La palabra dice que uno tiene que colocarse como frente a un espejo cuando uno empieza a recibir la palabra. Entonces nos tocaría hacer un ejercicio. Cuando usted vaya a hablar de alguien, póngase frente a un espejo y háblelo. Háblese usted mismo. O sea, lance el juicio primero contra usted. Critíquese usted mismo primero. Porque definitivamente, aunque usted no se vea frente al espejo, definitivamente todo lo que usted lance se le va a devolver. Y es un principio espiritual lo que establece Mateo 7:1. Ahora, vámonos a la posición de aquel que está siendo juzgado. Yo tengo dos opciones como la persona que puedo estar recibiendo el juicio. O le pido al Señor que Dios tenga misericordia por la otra persona y que Dios me llene a mí de calma y de paz para no enfurecer y no explotar. O definitivamente puedo tomar esa última opción. Enfurezco, me enardezco y ¿qué hago? Levanto más palabras contra otra persona y se da una batalla completa entre uno y otro. Dame que te doy. Eso va a ser un puente completo de argumentos y de juicios que van y vienen. Romanos 14:4 dice lo siguiente: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Ahora imagínense ustedes, como dice esto, ¿quién eres tú para juzgar el criado de otro? Si nosotros aceptamos que nuestro Dios es nuestro soberano Señor, aceptamos que el gobierno de los cielos está sobre nosotros, incluso nos hemos puesto como esclavos voluntarios delante del Señor. Ahora, yo como esclavo voluntario del Señor, voy a levantar juicio contra otro esclavo que está al lado. Voy a levantar juicio justamente sobre otro esclavo. Y lo que la palabra aquí nos dice es que nos compara en esto. El amo y el Señor es uno. El que tiene el gobierno y la autoridad es uno. Así que siempre que empezamos a ver estos pasajes confrontan con lo mismo. ¿Quién eres tú para juzgar? Y la palabra es confrontante, nos confronta con mucha dureza en ese punto. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?
Segunda de Corintios 12:20 dice, porque temo que quizás cuando yo vaya, halle que no sois lo que deseo, y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis, que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes, y ahí sí. Y es un gran problema cuando nosotros simplemente nos empezamos a colocar en el punto de juicio, de atacar, de confrontar. El Señor puede llegar, y cuando el Señor llegue a lo que encuentra, ¿qué es lo que va a encontrar? Pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia y desórdenes. O sea, a veces pareciera que describe un poco la iglesia de algunos lugares. Una iglesia en la cual se llena de justamente del chisme, de la arrogancia, de la soberbia, de la murmuración. Y empieza, hermano, empieza. O sea, en el momento que seguramente ven que alguien empieza como el pongo aquí, pongo acá. Y es duro ver que dentro de la iglesia se levante tanta oposición para el reino de los cielos. Justamente durante estos devocionales el pastor Diego mencionaba algo muy particular que había sucedido, o sea, cómo se levantó una cantidad de personas por la predicación y la enseñanza que el Señor ha estado dirigiendo. Pero lo más irónico de todo es que no son gente de afuera, son cristianos. Son cristianos. O sea, nos encontramos aplicando justamente 2 de Corintios capítulo 12, 20. Nos encontramos en medio de celos, enojos, rivalidades, difamaciones. Nos encontramos justamente en un punto donde creemos que somos Dios y Señor para establecer juicio. No es que el pastor fulano de tal, y empieza y habla y una vez establece una cantidad de cosas. Hermano, el problema es que nosotros no sabemos lo que Dios puede estar haciendo a través de un ministerio. No sabemos lo que Dios puede estar haciendo detrás de una persona. Porque nosotros tenemos una mirada finita, una mirada limitada, pero Dios tiene una mirada infinita y sobrenatural. Entonces, cuando nosotros pasa el tiempo y encontramos a la misma persona de quien nosotros decíamos, qué rabia, qué molestia, y lo ve uno en una posición y uno dice, Señor, bueno, gloria a Dios lo que tú has hecho. Uno de los puntos más complicados del juicio es que definitivamente la murmuración y todo esto va a afectar nuestro crecimiento y nuestra comunión con el Señor. Santiago 1:19 dice lo siguiente, esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Volvemos a lo mismo. Son pasajes bíblicos que definitivamente se constituyen como principios. Y esto es un principio de vida, es un principio de lo que nosotros tenemos que empezar a vivir en nuestro día a día, no solamente dentro de la iglesia. Porque entonces de pronto y empiezo yo a interpretar un poco esto. Bueno, yo en la iglesia no tengo ningún problema, no tengo ningún pleito, pero por fuera, ¿cómo soy? ¿Cuál es mi testimonio? Y es algo en lo cual el Señor nos empieza a pulir como a tallarnos en piedra, nos empieza a tallar, nos empieza a golpear. Porque cuando empezamos a ver un pasaje como esto y nos golpea, a mí me golpea también porque uno a veces tiene circunstancias personales, laborales que son complejas. Y uno en esto tiene que entender esto. Tenemos que ser buenos para escuchar, muy buenos para escuchar y excelentes, tenemos que ser excelentes para escuchar. Una vez le preguntaba a un amigo que es psicólogo y lo escuchaba, ven, ¿cuál es la clave de la psicología? Y él me decía, la clave de la psicología es escuchar. Porque cuando tú escuchas a un paciente con suficiente atención, sabes que la respuesta a su problema está en sus propias palabras. Yo decía, bueno, llega la gente a pagar 100, 150 por una hora como para pararse en un espejo y tener una autorrespuesta de las cosas.
Y termina el psicólogo, y usted no ha visto que de pronto esto y esto, y usted me ha comentado esto. Pero era esa buena capacidad de escuchar la que nos va a permitir poder generar un argumento claro, un argumento preciso y un argumento que pueda estar en lo posible alineado con la palabra del Señor, alineado con los cielos para poder hablar con transparencia y hablar de una manera que yo no tenga que esperar ese golpe del boomerang de regreso. Así que tenemos que aprender a oír, tardos para hablar. Yo voy a tratar de buscar otra versión de Santiago 1.19 porque realmente, y fíjense que estamos en el libro de Santiago, Santiago 1.19, porque miren, esto es importante para todos. Santiago 1.19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. O sea, qué bonito. A mí me encanta comparar mucho los pasajes bíblicos porque yo creo que cada versión de la Biblia siempre tiene un tesoro muy particular. Traducción lenguaje actual. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Imagínense, en el mismo momento, pongan atención a lo que van a escuchar. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Y es que hay un problema en hablar mucho. Es que entre las muchas palabras abunda el pecado. Entre las muchas palabras indudablemente se va a encontrar el pecado. Y eso es un riesgo para nosotros. Eso es un riesgo para nosotros. Porque justamente en el mismo Santiago, en el verso 22 de ese mismo capítulo, cuando dice, sed hacedores de la palabra. Y no solamente oidores, engañados o olvidadizos. Sed hacedores de la palabra. ¿Saben? Lo que él dice aquí es que no es simplemente escuchar, es también escuchar y aplicar. Entonces, si la palabra a mí me enseña que yo debo empezar a oír más y a hablar menos, ser muy sabio en esto, es posible que yo salga de aquí igual. Y yo el día de mañana o la otra semana y yo sigo en mi vida común y silvestre, común y corriente. Y no permito que la palabra traiga ese cambio en mi estilo de vida, traiga ese impacto profundo que necesito. ¿Y ese impacto cuál es? Que yo ahora, a partir de hoy, ¿yo qué voy a hacer? Voy a empezar a escuchar mucho más la palabra. Voy a empezar a escuchar mucho más qué es lo que está a mi alrededor para meditar en el Señor, para estudiar, para analizar, pero también para ser sabio con lo que sale de mi boca. Y más allá de eso, cuando yo empiezo a escuchar la palabra, no me quedo en ser simplemente un oidor de los olvidadizos, sino un oidor que empieza a aplicar los principios que la palabra nos exhorta y nos llama a que los tengamos presentes en nuestra vida. Santiago 2:8, Santiago capítulo 2, verso 8, dice algo muy cierto y muy claro, y es en lo cual nosotros tenemos que empezar a entender que es como la piedra angular de esta enseñanza. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que aquí está justamente el problema, y yo creo que es la prueba de fe que tenemos que vivir nosotros continuamente cuando tenemos una circunstancia o cuando tenemos una situación con alguien a nuestro alrededor. Y es, ¿qué tanto me amo a mí para poder expresarle ese amor a otros? O sea, si yo tengo el boomerang en la mano, para no decir la espada, si yo tengo el boomerang en la mano y ya lo voy a lanzar, si yo me viera en el espejo y soy yo el que me voy a golpear, me preguntaría, ¿cómo me sentiría yo cuando yo lance y me golpea este boomerang? ¿Será que me dolerá? ¿Será como el golpecito del dedo más pequeño en el bordecito de la cama, que eso queda uno incapacitado, inmovilizado? Y es aquí cuando vemos nuestra capacidad de amar a otros. Y es ahí justamente donde se coloca a prueba este pasaje bíblico de Santiago 2:8. Y se coloca a prueba justamente
porque Dios quiere ver qué tanto te amas tú. O sea, no es el amor de yo me amo y empieza el orgullo y la soberbia, no. ¿Qué tanto me amo yo para poder perdonar a otro? ¿Qué tanto me amo yo para poder aceptar la recomendación, para poder acercarme a otro? ¿Qué tanto amor hay en mí para poder lograr superar esas dificultades o esos dardos de fuego que vienen de la crítica y el juicio de alguna persona? Santiago 5:9 dice, hermanos, no juzguéis unos a otros, no os quejéis, perdón, unos a otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a la puerta. Tremendo. Peor todavía, mucho peor todavía. Santiago 5:10, hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí se conecta justamente con 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. ¿Cuántas cosas toca desechar o dejar aparte? De acuerdo a lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2. De acuerdo a lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1, nosotros tenemos que no solamente desechar, sino abandonar la maldad, el engaño, la hipocresía, la envidia, la calumnia. Y fíjense que cuando el verso 1 dice, desechen todo esto, que son varias cosas, no es una sola cosa, es la posición que tengo que abandonar y desechar una cantidad de cosas. Y es como decir, yo en mi espalda tengo en este momento la maldad, el engaño, la hipocresía, la envidia, la calumnia, y yo me suelto de esto porque yo deseo la leche espiritual. O sea, yo abrazo al Padre y yo digo, te deseo a ti mucho más que desear estar hablando mentira, estar haciendo lo malo, la que debe haber en nosotros continuamente para poder acercarnos al Señor. Es esa misma hambre, esa misma desesperación, esa misma como ansiedad, pero también es la expectativa, esa expectativa de que Dios va a hacer algo hermoso, Dios me va a enseñar algo, pero algo pasa, el afán del mundo, nuestros deberes, nuestros quehaceres, nuestra rutina diaria. Hermano, pareciera ser que es como un globito que está muy inflado, está lleno de ansias por encontrar al Señor, pero se empieza a espichar, se empieza a espichar. Y empieza la presión externa a ser mucho más fuerte que la presión interna, y simplemente lo externo es más grande que el deseo y el ansia interior por poder encontrar esa leche espiritual. Imagínense, como niños recién nacidos, o sea, un bebé llora y llora por el hambre que tiene. Tiene un ansia, tiene un desespero por poder amamantar, por ser amamantado. Eso es lo que tiene que existir en nosotros, esa hambre, esa necesidad de poder clamar, de poder buscar, de poder permanecer en el Señor, de tal manera que nosotros podemos tener un encuentro tan profundo y tan personal que el Señor nos puede revelar cosas hermosas. El Salmo 140:11 dice que el hombre de mala lengua no permanezca en la tierra, que el hombre violento no persiga el mal implacablemente. O sea, ¿cómo hablan los pasajes bíblicos? El hombre de mala lengua. Qué feo, mala lengua. Yo le ruego al Señor porque todos nosotros, si en algún momento hemos tenido una mala lengua, porque sabemos que el Señor nos transforma, nos renueva, nos cambia, incluso en esto. Señor, cambia mi lengua. De pronto uno va a tener que orar. Y a veces uno le ora, Señor, cambia aquella hermanita que tiene la lengua larga. Bendito Señor, pero haz un... Dios mío bendito, porque no falta, hermano. Siempre hay alguien que tiene la lengua más larga que los demás para poder juzgar y señalar.
Efesios 4:31 dice, sea quitada entre vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maldicencia, así como toda malicia. Y así dice el Señor. Lo que veíamos en Mateo 7:1, no juzgues para que no seas juzgado. Y justamente lo que vemos ahí. Ahora, cuando empezamos a ver lo que significa murmurar, es ese conversar en prejuicio de un ausente. O sea, yo empiezo a murmurar de alguien cuando yo, a partir de un prejuicio ante una persona que no está presente, yo empiezo a censurar sus acciones. Yo empiezo a señalar, a marcar, y entonces yo, claro, nos encontramos a tomar un café y, uy, hermanito, qué bien, sí, imagínate que fulano de tal empezó a hablar sobre esto y no, terrible, terrible, no. Muy feo esto que está enseñando, muy feo esto que está hablando. ¿Por qué tienen que hablar del pecado? ¿Por qué tienen que poner en disciplina a fulano? Es que no me parece, esto no es así. ¿Y cómo así? ¿Cómo lo otro? Y empezamos a hablar tantas cosas que nosotros empezamos a juzgar a partir de un prejuicio y empezamos a señalar a un ausente. Y empezamos a establecer censura, censura, censura. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 11, dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 11, dice lo siguiente. Digo esto, hermanos míos, porque alguno de la familia de Cloé me ha informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolo, y otros yo a Cefas, y yo a Cristo. Imagínense el debate que existía en ese momento. ¿A quién estoy siguiendo yo? ¿A Pablo, a Apolos, a Cefas o a Cristo? Era un dilema. Pero justamente este dilema lo que estaba provocando entre ellos era una rivalidad. Allá es donde nos conduce la murmuración y el juicio. La murmuración y el juicio nos conduce a rivalidades, a conflictos, a peleas, rivalidades. Y eso es justamente lo que no tiene que haber dentro de la congregación, dentro de los hermanos en Cristo, dentro de los hermanos en la fe. O sea, nosotros tenemos que trabajar continuamente por evitar las rivalidades, por evitar los conflictos, por evitar los problemas. Y quizás en algún punto, y de pronto yo no sé cómo sea la condición de cada una de las personas de acuerdo a su trabajo, posiblemente sea más difícil para uno que para otros. Pero el Señor justamente hoy nos llama a que la palabra del Evangelio no se convierta en un punto de rivalidad entre aquellos de la fe, entre aquellos que han creído en el Señor, entre aquellos que definitivamente creen que la palabra da y aporta la verdad necesaria para que vivamos en libertad. Qué feo ver que de pronto dentro del mismo pueblo del Señor, el mismo pueblo cristiano se empieza a levantar rivalidades por un tema o por otro. Saben, yo hasta ahora estoy retomando las redes sociales. En lo personal me hastié. En lo personal me hastié por muchas cosas. Primero por el alto grado de polarización del país. Es terrible, es caótico. Ya se ha vuelto común la ofensa, la agresión, por un tema político, si tú eres de derecha, si tú eres de izquierda, la estigmatización. Yo dije, no más, me cansé, dije, no más, esto me daña mi corazón, yo no quiero ser parte de esta polarización. Yo creo que tiene que haber solución a los problemas, sí, que las cosas no están fáciles, que las decisiones no estoy de acuerdo, que bueno, una cosa a la otra, pero nuestro punto fuerte en el Señor es la oración, y sabemos lo que la palabra dice. La palabra dice que no va a haber, que los tiempos no van a mejorar, sino que día a día va a ser más difícil. Incluso va a haber guerra, rumores de guerra, o sea, lo de Ucrania no va a mejorar, puede empeorar, quizás mejore parcialmente, y en el momento que mejora, ¡pum!, explotó otra guerra en otro lugar, empezó otro conflicto armado. O sea, si se dan cuenta, el mundo nunca ha tenido un punto de paz. ¿Por qué? Porque la antesala para la paz va a ser la llegada del anticristo. Cada vez que nosotros clamamos por paz, estamos pidiendo que el anticristo llegue rápido. Cada vez que nosotros pedimos paz, paz, paz,
¿Quién va a dar una paz perfecta? El anticristo es quien va a lograr la paz perfecta. Porque nosotros creemos que la paz, o sea, caemos en el mismo error del pueblo judío en su momento cuando decían, esperamos al Mesías. Estamos esperando a un Mesías. Y los celotes que decían, esperamos al Mesías que va a llegar con una espada, modelo David, y que va a derribar al pueblo romano, a los invasores, a los conquistadores, y que va a decapitar al emperador y que va a acabar con el César. Y eso no era lo que la palabra, ni siquiera se acercaba a lo que los profetas venían anunciando desde el Antiguo Testamento. Hoy nosotros nos aferramos a una paz desconociendo cuál es la paz que proviene del Señor. Una paz perfecta que en medio de las circunstancias nosotros caminamos llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Y eso es un punto débil porque nosotros hemos querido acomodar más la definición de paz de acuerdo a lo que el mundo ha querido enseñar que lo que Dios nos ha querido enseñar. Sí tiene que existir comunión y unidad en medio de los hermanos, en medio de la congregación. Tenemos que ser pacificadores en todo espacio donde nos encontremos y tenemos que ser esos puntos donde nosotros somos negociadores de paz, de acuerdo al modelo de paz del Señor, con justicia, juicio y justicia, estrado de sus pies. Pero la murmuración, esos dardos de fuego que salen cuando nosotros hablamos, juzgamos y señalamos, ese prejuicio, esa censura, hermano, es un gran problema. Ahora, cuando vemos 1 Corintios 1:11, vemos que la intervención aquí de ese siervo del Señor, de ese varón, es, digo esto, hermanos míos. O sea, él está haciendo una intervención. Él está haciendo una intervención, y una intervención muy, muy movido por el Espíritu. Porque algunos de la familia de Chloe me han informado de las rivalidades entre ustedes. Pero él se pone en la mitad de la rivalidad. Sí, tú dices que yo soy de Apolo, tú dices que yo soy de fulano, tú dices que soy esto. Esta es la palabra. ¡Bum! Punto final. Se acabó la discusión. Y se acabó la rivalidad. Así que justamente cuando vemos el verso 13 de ese mismo capítulo dice, ¿cómo? Con signos de admiración, debió ser una expresión fuerte y muy determinada, está dividido Cristo. Cuando empieza a haber una confrontación en estos espacios de redes sociales entre decir si Julio Melgar era un adorador del Señor o no era un adorador del Señor, o por qué cantó cuando estaba así, y por qué hizo esta canción, pero yo no creo, pero la palabra, pero esto. Incluso vayamos a temas sencillos, más radicales. ¿Por qué una pastora predicó así? ¿Por qué se paró en esto? ¿Por qué tenía falda? ¿Por qué tenía jean? Hermano, caemos en unos puntos en los cuales yo digo que el diablo está detrás leyendo las redes sociales cuajado de la risa. Dirá, a mí me echen la culpa, pero es que yo no hice nada. O sea, yo no hice absolutamente nada. Solo faltaba una pequeña publicación en Face, solo faltaba un tweet o un X ahora, solo faltaba un video en el Instagram para que entre ellos mismos se dieran palo, hasta decía no más. Hermano, pero se dieron garrote entre ellos, todos contra todos. Y entonces le ponemos la laminita en la parte de atrás del carro. Es que yo soy de la iglesia tal. No, y es que yo soy de la iglesia tal. Hermano, y al momento que nos presentemos al Señor, esos títulos eclesiales yo creo que van a pesar nada, hermano. Nada. O sea, no, hay gente que se llena de orgullo. Porque dice, yo estoy en la iglesia con el pastor fulano de tal. Y incluso hay pósteres, yo los he visto en la parte de atrás. Yo soy tal iglesia. Y si no eres esto, nada más. Es muy complejo porque definitivamente nos encontramos justamente en el punto de 1 Corintios 1, 11 y 12 y 13. Estamos entrando en puntos de discordia y de división, a tal punto que no permitimos, o sea, nosotros mismos, no el diablo, porque es que estamos acostumbrados como iglesia que la culpa es del diablo, es la culpa del diablo, y es que el diablo se metió. No, hermano, ¿y quién abrió la boca? El diablo, usted. ¿Quién hizo el juicio?
el diablo a usted? ¿Quién escribió en la red social que eso no era de acuerdo al pasaje tal? ¿Quién fue instrumento para incendiar? O sea, fue un catalizador del fuego. ¿Las tinieblas o nosotros? Entonces nos hemos acostumbrado en el Evangelio que toda la culpa de todo lo malo que sucede es, y le voy a decir como el título de un famoso libro, la culpa es de la vaca, que no hay más culpable. Y nos cuesta trabajo reconocer que nosotros podemos ser parte activa de incendiar un fuego o parte activa para apagarlo. Así que justamente nosotros podemos pensar que en algún punto la división empieza a golpear no solamente iglesias, no solo congregaciones, no solo doctrinas teológicas. La división está ahí, buscando por dónde entrar. Ahora, las divisiones no entran solas, las divisiones entran por alguien. Y justamente de la clase pasada de liderazgo, la semana pasada, hay algo con lo cual a mí me impactó muchísimo, me impactó pero en gran manera de esa clase que yo creo que me va a quedar marcado de por vida. Y fue el ejemplo que era lo que yo le mencionaba a los líderes, a las personas que estaban al final del servicio de la semana pasada, del segundo servicio, les decía, recuerden el ejemplo de Claudio Fredson. O sea, ese ejemplo me quedó tan marcado y dije, hay personas que están con la visión y otros por la visión. Y bueno, la iglesia de Claudio Fredson tuvo que hacer unos cambios muy de fondo gracias a esa situación, pero yo creo que a la iglesia de hoy eso es una gran reflexión. Pero entendemos que justamente nosotros caminamos en el Señor bajo esa seguridad, bajo la confianza de que nosotros también le podemos orar al Señor por todo eso que se puede estar levantando como un juicio, como una crítica. A veces pareciera ser que dentro de la iglesia nos estamos levantando como cuando sucedía con Juan el Bautista. Juan el Bautista que decía, arrepiéntanse, víboras, pecadores, ese sí no tenía filtro. Ese sí no tenía filtro en ningún tipo. Y iba y pasaba la carroza real y decía, ustedes son unos pícaros, unos sinvergüenzas, corruptos y bla, 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 bla. Eso mejor dicho daba. Pero a veces pareciera que fuéramos nosotros los mismos de la iglesia que estamos demandando la cabeza de Juan el Bautista en la charola de nuestras manos. Pareciera que fuéramos nosotros los de la iglesia los que estuviéramos demandando que se decapite a un siervo, a alguien que está profesando la palabra del Señor, a alguien que está anunciando el Evangelio. Porque a mí no me parece. A mí no me parece que se predique el pecado. A mí no me parece que se esté anunciando la palabra de tal manera. Es que a mí no me parece que se haga la predicación así. Es que a mí no me parece que seguramente diga un aleluya, gloria a Dios con un tono más alto. Es que a mí no me parece que venga una hermana a cantar aquí de tal manera o de tal forma. O es que a mí no me parece. Hermano, son una cantidad de prejuicios que empezamos a tener. Quizás algunos puedan tener algún grado de validez, otros seguramente no lo tienen, muchos otros no lo tendrán, pero el problema está en la forma que los tratamos. El problema está en la forma que los hablamos. El problema se encuentra justamente en la manera que intervenimos en ese tipo de situaciones. La palabra nos enseña justamente que tenemos que hablar las cosas en la luz, en transparencia y acercarnos en conversarlo. Mateo capítulo 18, verso 15 dice lo siguiente: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver sus faltas. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Entonces fíjense que la palabra no solamente establece una cantidad de parámetros y de principios. Si nosotros tomamos justamente Mateo 18, 15 como un principio para solucionar las cosas, ya entendemos que nosotros tenemos que hablar las cosas de frente. Imagínense. Pero nos da miedo. Incluso yo a veces he tenido cierto temor de poder enfrentar cosas y decirlas de frente. Y hasta de pronto eso me ha generado problemas y ha generado estigmas porque yo digo, esto no es así, esto no es así, esto no es así. Y empiezo a generar advertencias, alertas, y me toca escribir, y me toca mandar un memorando, y me toca porque pues yo tengo que actuar en luz. Justamente el día de ayer
me encontraba en una reunión, hace más o menos, incluso tenía presente el 3 de enero arrancando, yo tuve una reunión muy álgida al interior del ministerio y pareciera que el 3 de enero, 3, 4 de enero, la gente está pensando en playa y todo esto. Bueno, yo estaba trabajando y en medio de esa reunión yo tuve que poner líneas claras de algo a lo cual yo tengo, bueno, o tenía cargo. Yo decía, esto es así, así, asado, esto funciona así, el marco regulatorio, el marco normativo, bla, 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 bla. Salimos muy mal de la reunión. Sí, perfecto, está bien. Tuve que empezar a pasar advertencias a un nivel un poco más alto, a elevarlo a una jerarquía mucho más elevada. Y el día de ayer, cuando me encontré en otra entidad, me dijeron, Jairo, ¿sabe qué? Vamos a enviar un oficio y le vamos a responder donde definitivamente usted tenía toda la razón. No podemos hacer esto. Y yo le dije que lo vengo diciendo, pero... Y le dije, haga esto, esto, esto y esto. Listo, perfecto, así vamos a hacerlo. Entonces, ha pasado un largo tiempo y uno dice, bueno, Señor, me he ganado las enemistades de muchas personas porque quieren hacer esto, pero lo quieren hacer mal. No es que no se pueda hacer, es que sí se puede hacer, pero hay una forma correcta de hacer las cosas. Entonces siempre hay una forma correcta con la cual incluso nosotros podemos hablar y buscar temas. Vamos a ponernos de pie en este tiempo con esta palabra que el Señor nos ha dado hoy, con unos pasajes bíblicos que definitivamente tienen unos principios hermosos. ¿Saben? De lo que hoy nos debería quedar presente de los pasajes bíblicos, porque con la palabra, definitivamente el pasaje base, Santiago 4, 11, 12, pero Mateo 7, 1, creo que es un gran principio. No juzgues para que no seas juzgado. Definitivamente Santiago 2.8, Santiago mejor dicho, pareciera que el libro de Santiago fue dedicado solamente a este tema. Santiago 2.8 también, pero también es importante lo que dice 2 Corintios 12:20. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que dejar? ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que abandonar? Dejar los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades, las difamaciones, los chismes, la arrogancia. Miren, una cantidad de desórdenes que nos habla 2 Corintios 12:20. 2 Corintios 12:20. ¿Sabe? Y muy seguramente al día de hoy, nosotros, en nuestro carácter, porque muy seguramente algunos gerencian personas, son gerentes de empresas, tienen personal a su cargo, incluso tienen un hogar a su cargo. En realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, arrogancias y alborotos. Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado de hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza. Este es un pasaje clave. Tiene que existir un arrepentimiento sincero de nuestra parte con el Señor. Tiene que existir un arrepentimiento transparente, real y verdadero delante del Señor sobre cada una de estas cosas que no tienen que estar en nosotros. Y es eso lo que vemos. No somos jueces y yo creo que es mejor empezar a desmontarnos del título de juez de absolutamente todo. Y creo que nos va a tocar incluso desmontarnos en el mundo de ser jueces también. Y nos va a costar, hermanos, nos va a costar. Y lo que vale la pena en el Señor siempre cuesta algo. En la medida del sacrificio, la medida de la bendición. En la medida que yo sacrifico algo, hay una porción de bendición en todo esto. Así que hemos visto justamente una cantidad de principios. Lo primero es que debemos meditar en el Señor. Si nuestra lengua es una lengua, o como dice mejor el Salmo, una fuente de aguas amargas. Tenemos que examinarnos delante del Señor.
Amado Padre Dios Todopoderoso, damos gracias en este tiempo, Señor, porque sabemos que usted, oh Rey, Señor, nos ha dado una palabra con un propósito. Nos ha dado una palabra justamente con una intención. Nos ha dado una palabra con algo muy preciso y claro, Señor. Que tengamos cuidado con nuestra boca, con nuestras palabras. Que de nuestra boca no salga un juicio contra otra persona, Señor, sino que por el contrario nosotros amemos al Señor, nos amemos para amar a otros, Padre mío. Que yo puedo poner mi mirada en el Padre de los cielos y amarlo de tal manera que el Señor me permite ver a través de Jesucristo la persona que está detrás. Puede ser el hermano que quizás me incomoda, puede ser una persona con la cual no estoy cómodo, Padre, pero que yo pueda empezar a amar, Señor, a otros. Porque primeramente yo te amo a ti. Y porque primeramente tú me amaste a mí, Señor, y trajiste salvación a mi vida. Que yo hoy valore el precio de sangre derramado en la cruz por salvación, por mi salvación personal, por mi vida y mi comunión con el Padre, con el Señor, con Jesús. Porque yo hoy pueda restaurar mi comunión con los cielos, pueda restaurar, Padre. Yo te pido perdón, Señor, si de mi boca ha salido juicio, queja, si de mi boca, Señor, ha salido, Señor, rebeldía, engaño, mentira. Si yo definitivamente he sido alguien que a través de mi prejuicio he querido censurar, Dios mío, algo que tú estás haciendo con alguna persona, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque como dice Mateo 7:1, no debo juzgar para yo no ser juzgado. Y quizás el día de hoy yo estoy siendo juzgado porque yo estoy recogiendo de lo que he sembrado. Y te pido perdón, Señor. Te pido que tengas misericordia de nosotros en este tiempo, Señor, donde seguramente estoy recogiendo un fruto amargo, Señor. Donde seguramente estoy recogiendo un fruto que ha querido marcarme y que me duele, Señor. No soy nadie. No soy nadie para levantar un juicio, porque no me corresponde a mí, Señor. No me corresponde a mí, Señor, estar con pleitos, con celos, con enojo, con rivalidades, con difamaciones, con chismes, con arrogancia y con esa cantidad de desórdenes. No me corresponde a mí, Señor. Por eso me rindo, Padre mío. Me rindo y pido perdón, Señor, por mis pecados. Pedimos perdón por nuestros pecados si en algún punto nosotros hemos estado en medio de ese conflicto y de esa pelea en la cual no debemos estar. Pido perdón, Señor. Pido perdón, Padre. Pido perdón por las palabras que han salido de mi boca. Pido perdón, Señor, y que tú me des la valentía para pedirle perdón a alguien en quien yo haya establecido un juicio que no proviene de los cielos, Señor. Perdóname, Señor, por los arrebatos de ira. Perdóname por el enojo. Perdóname, Señor, por el chisme. Señor, en este tiempo me rindo ante usted, Padre Celestial. Me rindo, Señor, en este momento, Padre mío. Me rindo por completo ante usted, Padre mío. Me rindo por completo, reconociendo, Señor, que yo soy solamente una oveja, un siervo tuyo, Padre. Y el gran pastor es quien tiene la vara y el cayado en su mano. Y es Él quien imparte disciplina en medio de su pueblo, Padre Celestial. Doy gracias en este tiempo, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí. Doy gracias, Señor, y ruego porque esta palabra, Dios mío, y estos pasajes bíblicos sean claves en su vida diaria. Que estos pasajes bíblicos, Señor, sean claves en la vida de cada uno, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.